Evangelio de hoy. Sábado 27 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 1 al 8. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio que la piedra había sido removida del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro siguiéndole. Y entró en el sepulcro, vio los lienzos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No con los lienzos, sino enrollado aparte, en un lugar. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro. Y vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La madrugada de la esperanza. El Evangelio nos sitúa en un momento crucial, lleno de misterio y esperanza. La escena inicia con María Magdalena, llegando temprano al sepulcro, cuando aún estaba oscuro. Esa oscuridad puede ser interpretada no solo como la ausencia de luz física, sino también como la representación de la confusión, la tristeza y la incertidumbre que muchas veces invaden el corazón humano ante la pérdida de alguien amado. María, en su dolor, refleja la experiencia de todo ser humano que enfrenta la fragilidad de la vida y la impotencia ante la muerte. Su acto de acudir temprano al sepulcro muestra su fidelidad y amor, pero también su inquietud y búsqueda de respuestas. Un deseo profundo de encontrar consuelo, de hallar sentido en medio del vacío que ha dejado la ausencia de Jesús. La manera en que María percibe la tumba vacía nos habla de cómo la esperanza puede surgir, incluso en los momentos más oscuros. La sorpresa y el desconcierto ante la piedra removida nos invitan a reflexionar sobre la presencia de lo inesperado en nuestra vida. Muchas veces, los planes de Dios se manifiestan de maneras que no comprendemos de inmediato. Lo que para la mente humana puede parecer confusión o pérdida, en el plan divino es la apertura hacia algo mucho más grande y trascendente. María Magdalena representa, en este sentido, la apertura de corazón, necesaria para reconocer la acción de Dios en lo cotidiano, incluso cuando los signos parecen contradictorios o imposibles. La fidelidad que se mantiene. El dolor de María la lleva a actuar con urgencia y amor. Corre a anunciar a los discípulos lo que ha visto, mostrando que la fe no es pasiva, sino activa. La fidelidad se manifiesta en el compromiso de compartir lo que se percibe, de buscar la verdad y de involucrarse en la experiencia del misterio de Dios. Su acción nos recuerda que la fe auténtica no se limita a contemplar lo que sucede, sino que nos impulsa a comunicar, a ser mensajeros de esperanza y consuelo. En su correr hacia los discípulos, se percibe la urgencia de la noticia que cambia la vida. Una noticia que transforma la tristeza en gozo y la duda en certeza.
El Evangelio nos invita a reconocer que, a veces, la fidelidad requiere valentía. Enfrentar la incertidumbre y actuar sin comprender por completo el alcance de los acontecimientos. María Magdalena se convierte en un ejemplo de cómo la fe se traduce en acción, en cómo el amor y la lealtad hacia Jesús la llevan a ser portadora de un mensaje que transformará la historia de los discípulos y, por extensión, la historia de toda la humanidad. La acción de correr hacia los demás no es solo un gesto físico, sino un símbolo de la transmisión de la esperanza, que nace del encuentro con Cristo resucitado. El encuentro con lo inesperado. Pedro y el otro discípulo, al escuchar la noticia de María, corren hacia el sepulcro. La carrera de ambos refleja un impulso natural del corazón humano, la búsqueda de la verdad y la necesidad de confrontar la realidad con los propios ojos. La figura de Pedro nos habla de la búsqueda de certeza, de aquel que desea comprender y asegurarse de lo que parece increíble. Mientras tanto, el otro discípulo, identificado como el discípulo amado, entra en la tumba con una fe más silenciosa y contemplativa, observando y creyendo antes de comprender por completo. Este contraste nos muestra que cada camino de fe es distinto. Algunos avanzan con urgencia, otros con contemplación. Unos necesitan tocar, otros pueden reconocer la verdad a través de la fe interior. El sepulcro vacío es un signo que desafía toda lógica humana y nos invita a trascender la percepción de lo material. En este punto, la reflexión se centra en la transformación que ocurre en el corazón del creyente al confrontar el misterio de Dios. Lo que parece pérdida se revela como ganancia. Lo que parecía final se convierte en inicio. La muerte, en puerta hacia la vida eterna. La piedra removida no es solo un hecho físico, sino un símbolo profundo de que las barreras que creemos insuperables ante el mal, el dolor o la muerte, pueden ser vencidas por la acción de Dios. La fe que transforma. El discípulo amado observa y cree. Su fe se basa en la aceptación de lo que no puede explicar completamente. Este acto de creer sin ver plenamente nos enseña que la fe auténtica no depende de pruebas físicas, sino de la apertura del corazón a la presencia de Dios en la historia. La contemplación del sepulcro vacío se convierte en un acto de confianza que supera la duda. Cada creyente está llamado a reconocer que, aunque las circunstancias son confusas, dolorosas o desalentadoras, la fidelidad de Dios permanece y su acción puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la relación entre conocimiento y fe. Pedro, que observa primero y luego entra, representa la experiencia de confrontar la realidad tangible. Mientras que el discípulo amado, que entra con fe y contempla los signos, representa la capacidad de reconocer lo divino incluso antes de comprenderlo completamente. La fe, por tanto, no es ausencia de razón, sino un acto que integra la mente, el corazón y la voluntad, dispuesto a confiar más allá de lo visible y lo inmediato. La presencia transformadora de Dios. El sepulcro vacío simboliza la victoria de Dios sobre la muerte y el pecado. Este signo nos invita a recordar
Que en medio de nuestras pérdidas personales, Dios sigue presente y actuando. La resurrección no es solo un evento histórico, sino una realidad viva que transforma la vida del creyente, ofreciendo esperanza y certeza. En medio de la incertidumbre, la experiencia de los discípulos ante el sepulcro nos enseña que la fe se construye en la contemplación de los signos de Dios, en la vida cotidiana y en la apertura a recibir la gracia que transforma el dolor en alegría. El Evangelio nos muestra que el encuentro con lo divino requiere atención y disposición. María Magdalena, Pedro y el discípulo amado nos enseñan distintas formas de acercamiento. La búsqueda activa, la confrontación directa y la contemplación silenciosa. Cada una de estas actitudes es necesaria para vivir plenamente la fe y reconocer la acción de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios no se impone, se descubre. No se fuerza, se acoge. Y muchas veces se manifiesta de formas inesperadas, desafiando nuestra comprensión limitada. La invitación a la esperanza. La historia del sepulcro vacío nos invita a la esperanza. Ante la pérdida, el dolor o la incertidumbre, Dios abre caminos inesperados y nos llama a creer en la posibilidad de transformación. La resurrección es un recordatorio de que la vida no termina en la muerte, sino que se renueva continuamente a través de la acción divina. Cada creyente está llamado a vivir con esta certeza, permitiendo que la fe y la esperanza guíen sus decisiones, su relación con los demás y su compromiso con la verdad y el amor. La fe, la esperanza y la fidelidad se entrelazan en este relato, enseñándonos que la experiencia del dolor y la pérdida no es definitiva. María Magdalena, al buscar y compartir, muestra que la esperanza se activa cuando se comparte y se comunica. Pedro, al entrar y contemplar, nos recuerda que la certeza se fortalece al confrontar la realidad. Y el discípulo amado, al creer sin comprender del todo, nos invita a confiar plenamente en la acción de Dios. La vida espiritual se enriquece al equilibrar la búsqueda activa, la confrontación consciente y la fe confiada. La transformación del corazón humano. El sepulcro vacío no solo cambia la historia de los discípulos, sino que transforma profundamente su interior. La experiencia de encontrarse con lo inexplicable lleva al ser humano a cuestionar sus miedos, a superar la desesperanza y a abrirse a la gracia divina. La resurrección es un llamado a dejar atrás la oscuridad del miedo y la tristeza, y a caminar con confianza hacia la luz de la vida nueva. La apertura del corazón es indispensable para reconocer los signos de Dios y permitir que su amor transforme cada aspecto de nuestra existencia. El relato nos recuerda que la fe activa, la contemplación atenta y la esperanza constante son esenciales para vivir plenamente la vida cristiana. Cada paso de los discípulos ante el sepulcro nos enseña cómo enfrentar la incertidumbre, con valentía, con apertura y con la disposición de creer en lo que supera nuestra comprensión inmediata. La transformación interior comienza cuando permitimos que la presencia de Dios ilumine nuestro corazón, guiando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones.
hacia la plenitud de vida que Él ofrece. La luz que rompe la oscuridad. Señor, en este amanecer del sepulcro vacío, reconocemos que tú eres la luz que rompe toda oscuridad. Cuando nuestras vidas se ven invadidas por la tristeza, la desesperanza o la pérdida, enséñanos a mirar más allá de lo visible y de lo inmediato. Ayúdanos a descubrir que, incluso en los momentos en que todo parece perdido, tú actúas silenciosa y poderosamente, transformando nuestras sombras en luz, nuestro dolor en esperanza, y nuestro temor en confianza. Que cada piedra removida en nuestra existencia, cada obstáculo que creemos insuperable, sea un signo de tu acción divina, invitándonos a avanzar con fe renovada y corazón abierto. Que nuestra mirada no se quede en lo que parece vacío, sino que reconozca la presencia de tu gloria y tu promesa de vida eterna. Haz que nuestras acciones, como las de María Magdalena, sean reflejo de amor, fidelidad y búsqueda incansable de ti, Señor, para que podamos correr a los demás no solo con palabras, sino con ejemplo y testimonio, llevando consuelo y luz donde hay oscuridad. La fe que nos sostiene. Padre amado, fortalece nuestra fe para que, como el discípulo amado, podamos creer incluso antes de comprender del todo. Enséñanos a confiar en tu acción y en tu plan, aunque no lo veamos con claridad. Ayúdanos a aceptar que la fe no depende de la evidencia física o del control que creemos tener sobre la vida, sino de la apertura de nuestro corazón a tu amor y a tu misericordia. Que cada acto de duda se transforme en oración, cada sentimiento de miedo en confianza, y cada instante de incertidumbre en entrega total a ti. Inspíranos a buscarte en silencio y a reconocer tu presencia en cada detalle de nuestra vida cotidiana, incluso en lo más pequeño. Porque sabemos que en tu obra nada es insignificante y todo tiene un propósito divino. La esperanza que nos guía. Señor, que la experiencia de los discípulos ante el sepulcro vacío nos enseñe a caminar con esperanza constante. Que nuestras lágrimas por pérdidas, dolores y frustraciones sean semillas de renovación. Y que en cada amanecer podamos descubrir la certeza de tu victoria sobre la muerte y el pecado. Que la esperanza no sea solo un sentimiento pasajero, sino una fuerza que transforme nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. Enséñanos a compartir esta esperanza con los demás, a ser portadores de buenas noticias y a ser testigos de tu acción salvadora. En un mundo que tantas veces parece olvidarte. Que nuestra vida refleje la alegría de la resurrección, llevando luz a los que caminan en tinieblas, amor a los que sufren y paz a los que enfrentan incertidumbre. La transformación de nuestro corazón. Señor, transforma nuestro corazón para que podamos reconocer y aceptar tu acción en nuestra vida. Enséñanos a abrirnos a la renovación espiritual, a dejar atrás la tristeza, la duda y el miedo, y a permitir que tu luz ilumine cada rincón de nuestro ser. Haz que cada experiencia de pérdida sea un recordatorio de tu poder restaurador. Y que cada momento de dolor sea ocasión para acercarnos más a ti. Que podamos vivir con un corazón agradecido, confiando en que tus planes superan
siempre nuestros entendimientos y que, aunque el camino sea incierto, tu amor nos guía y sostiene. Enséñanos a caminar con humildad, esperanza y fidelidad, para que nuestra vida sea una oración constante de gratitud y un testimonio de tu obra redentora. La alegría de la resurrección. Señor, que la alegría de la resurrección sea nuestra fuerza diaria. Ayúdanos a celebrar cada momento como una manifestación de tu amor y de tu victoria sobre la muerte. Que esta alegría no sea superficial ni pasajera, sino profunda, arraigada en la certeza de que tú eres la vida y que todo aquello que nos preocupa o entristece puede transformarse por tu gracia. Que podamos contagiar esta alegría a los demás, especialmente a los que sufren, a los que sienten que han perdido todo, y a los que buscan sentido en medio de la oscuridad. Que nuestra presencia en el mundo sea reflejo de la luz de la resurrección, llevando esperanza, fe y consuelo a todos los que nos rodean, recordando que tú eres la fuente inagotable de vida y plenitud. La búsqueda en la oscuridad. La llegada de María Magdalena al sepulcro en la oscuridad de la madrugada simboliza la experiencia de todo ser humano que atraviesa momentos de incertidumbre y dolor. La oscuridad no es solo ausencia de luz, sino representación de la confusión, la angustia y el miedo que nos invaden cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles de superar. María, en su fidelidad, nos enseña que la búsqueda de Dios requiere valentía. Es necesario levantarse, caminar incluso cuando no entendemos, y mantener la esperanza de que la luz finalmente se manifestará. Su acto de acudir al sepulcro nos recuerda que la fe no espera a que todo sea claro, sino que actúa a pesar de la duda y del temor. La sorpresa que transforma. Al encontrar la piedra removida y el sepulcro vacío, María se enfrenta a lo inesperado. Este momento nos invita a reflexionar sobre cómo Dios actúa en nuestra vida, de formas que a menudo no comprendemos de inmediato. Lo que parece pérdida puede ser la apertura a un nuevo comienzo. Lo que parece vacío puede estar lleno de posibilidades. La sorpresa que María experimenta es también la invitación a estar atentos a los signos divinos, a no conformarnos con explicaciones superficiales y a permitir que Dios nos sorprenda con su amor y su acción salvadora, incluso cuando la lógica humana nos lleva a la desesperanza. El corazón que corre hacia los demás. La rapidez con que María corre a anunciar la noticia a los discípulos refleja el impulso del amor y la fidelidad. La fe verdadera no se queda en el silencio, sino que nos mueve a compartir la esperanza que hemos encontrado. Este correr simboliza la urgencia del corazón humano por comunicar lo que transforma la vida. La resurrección nos enseña que cuando experimentamos el amor de Dios, debemos convertirnos en mensajeros de esperanza y consuelo, llevando luz a quienes viven en la oscuridad, y testimonio de que el dolor y la pérdida no tienen la última palabra. Pedro y el discípulo amado. Caminos distintos hacia la fe. El contraste entre Pedro, que entra primero al sepulcro para observar, y el discípulo amado, que entra con contemplación y fe.
refleja que cada camino de acercamiento a Dios es distinto. Pedro representa la búsqueda de certeza mediante la acción y la evidencia. El discípulo amado representa la fe, que confía incluso antes de comprender plenamente. Esta diferencia nos enseña que no hay un solo modo de experimentar la fe. Algunos necesitan confrontar lo tangible. Otros se sostienen en la confianza interior. Ambos caminos convergen en la misma verdad. La presencia de Dios, que transforma y renueva. El sepulcro vacío. Signo de esperanza. El sepulcro vacío es un símbolo potente de que la muerte no tiene la última palabra. Nos recuerda que Dios puede abrir caminos donde nosotros solo vemos muros, que la vida puede surgir donde parece haber desolación. Este signo nos invita a mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. A confiar en que cada situación adversa puede ser transformada por la acción divina. Y que nuestras pérdidas temporales no son definitivas. La resurrección nos enseña que la fidelidad y la esperanza siempre tienen frutos, aunque no los veamos de inmediato. La fe que trasciende la razón. El discípulo amado cree antes de comprender del todo. Este acto nos recuerda que la fe auténtica trasciende la necesidad de pruebas y evidencias. Nos enseña a confiar en la acción de Dios, aunque no podamos explicar todo con nuestra lógica. La fe se convierte en un acto de apertura total al misterio divino, donde la certeza no depende de la visión física, sino de la experiencia del corazón, que reconoce la presencia de Dios. Este tipo de fe nos permite avanzar en la vida con confianza, sin quedarnos atrapados en dudas o temores que nos paralizan. La transformación interior. El encuentro con el sepulcro vacío provoca un cambio profundo en los discípulos. La experiencia de lo inexplicable lleva a la transformación interior. El miedo se convierte en valor. La tristeza en alegría, la duda en fe. Cada creyente está llamado a permitir que Dios transforme su corazón, a abrirse a la renovación espiritual y a aceptar que, incluso en las dificultades, su amor permanece. La resurrección no es solo un hecho histórico. Es una experiencia viva que cambia nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La esperanza que se comparte. La esperanza que nace del sepulcro vacío. No es para guardarla en silencio. María Magdalena corre a comunicar la noticia, recordándonos que la verdadera fe se comparte. Cada creyente está llamado a ser luz para los demás, a llevar palabras de consuelo, ejemplo de vida y testimonio de que Dios actúa en la historia. La misión de difundir la esperanza implica amor activo, compromiso y valentía para enfrentar el mundo con la certeza de que la muerte y el dolor no prevalecen sobre la vida y la gracia de Dios. La madrugada que anuncia el milagro. La escena comienza con María Magdalena llegando al sepulcro cuando aún estaba oscuro. Y en esta oscuridad se puede contemplar no solo la ausencia de luz física, sino también la presencia de la tristeza, la incertidumbre y el desconcierto que acompañan al ser humano cuando enfrenta situaciones que parecen insuperables.
La madrugada representa ese instante de transición. Entre la noche y el día. Entre la desesperanza y la posibilidad de renovación. Recordándonos que incluso en los momentos más sombríos, Dios obra con discreción y poder. La fidelidad de María, al acudir con prontitud y devoción, nos enseña que la esperanza activa exige valentía. Que buscar a Dios requiere movimiento, decisión y apertura del corazón. Aun cuando la mente no comprenda del todo lo que está sucediendo. El sepulcro vacío y el asombro que transforma. Al encontrar la piedra removida y la tumba vacía, María experimenta un asombro profundo. Este asombro no es meramente sorpresa, sino confrontación con lo inesperado. Lo que parecía definitivo ha cambiado. La muerte ha sido vencida. Y la vida resurge con fuerza nueva. Cada creyente está llamado a reconocer que los planes de Dios pueden manifestarse de manera sorprendente y que nuestra comprensión limitada no puede encerrar su acción. La realidad de lo imposible se transforma en oportunidad. El vacío aparente se convierte en esperanza. Y el desconcierto inicial se abre al milagro que Dios obra silenciosa y continuamente en la vida de quienes buscan y confían en Él. La urgencia del corazón fiel. El correr de María Magdalena hacia los discípulos para dar la noticia nos muestra cómo la fe auténtica se traduce en acción. No basta con contemplar los signos de Dios. Es necesario comunicar, compartir y ser portadores de esperanza para quienes nos rodean. Cada acto de fidelidad activa tiene el poder de transformar la historia de los demás. Tal como María transforma la inquietud de los discípulos en un llamado a la atención y a la contemplación de la obra divina. La urgencia del corazón que ama y busca la verdad nos enseña que la fe requiere dinamismo. No es pasiva ni estática, sino que impulsa a la acción, al testimonio y a la transmisión de la alegría que nace del encuentro con Cristo resucitado. Caminos distintos hacia la fe. El contraste entre Pedro, que entra apresuradamente al sepulcro, y el discípulo amado, que entra con calma y contemplación, refleja la diversidad de caminos en la experiencia de la fe. Pedro simboliza la búsqueda de evidencia, de contacto tangible con la realidad, mientras que el discípulo amado representa la confianza y la apertura interior, que permite creer antes de comprender plenamente. Cada uno de estos caminos es válido y necesario. Algunos necesitan tocar y ver. Otros confían y contemplan. Ambos convergen en la certeza de que Dios actúa con poder transformador. Y que la fe se fortalece al reconocer su presencia. Más allá de lo que los sentidos pueden percibir. El vacío que anuncia vida. El sepulcro vacío se convierte en el símbolo más potente de la esperanza cristiana. Allí donde parecía haber muerte, surge vida. Donde parecía haber final, comienza un nuevo comienzo. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre las piedras que bloquean nuestro corazón, sobre las situaciones que creemos imposibles de cambiar, y sobre la necesidad de confiar en que Dios puede remover cualquier obstáculo que nos impida experimentar su gracia. La resurrección nos enseña que la vida y el amor de Dios son más fuertes que la desesperanza.
Que cada pérdida puede ser transformada en oportunidad. Y que la fidelidad y la perseverancia siempre producen frutos, aunque tardemos en comprenderlos. La fe más allá de la razón. El discípulo amado entra al sepulcro y cree incluso antes de comprender plenamente. Este acto nos recuerda que la fe auténtica no depende de pruebas ni de certezas absolutas, sino de la disposición del corazón a confiar en la acción de Dios. La fe trasciende la razón limitada y nos permite reconocer la verdad en medio de lo inexplicable, abrazando el misterio sin miedo ni dudas paralizantes. Aprender a sostenernos en la fe, aún sin comprender todos los detalles, es fundamental para vivir una vida transformada por Dios, donde cada experiencia de dificultad puede convertirse en ocasión de aprendizaje, esperanza y renovación. La fidelidad que se traduce en testimonio. La fidelidad de María y de los discípulos nos recuerda que la fe se manifiesta no solo en la contemplación, sino en el compromiso con los demás. Cada acto de amor, de cuidado y de palabra consoladora es un reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida y una manera de llevar luz a quienes caminan en oscuridad. El testimonio auténtico surge del encuentro con lo divino, y nuestra misión consiste en compartirlo, no con imposición, sino con ejemplo y servicio. Vivir la fe implica actuar con coherencia, mostrando que la esperanza y la alegría de la resurrección no son abstractas, sino experiencias concretas que pueden transformar vidas. La transformación interior del discípulo. El encuentro con el sepulcro vacío provoca un cambio profundo en quienes lo experimentan. El miedo se convierte en valentía, la tristeza en gozo, la duda en certeza. Cada persona está llamada a permitir que Dios transforme su interior, a abrirse a la renovación espiritual y a confiar en que incluso las situaciones más difíciles pueden ser fuente de aprendizaje y crecimiento. La resurrección es una experiencia viva que transforma nuestra forma de ver la vida, nuestras relaciones y nuestra manera de enfrentar los desafíos, enseñándonos que la luz siempre puede superar la oscuridad cuando se acoge con fe y apertura de corazón. La esperanza que se comparte y se multiplica. La esperanza que nace del sepulcro vacío no se queda en lo individual. Debe ser compartida, transmitida y vivida en comunidad. María Magdalena corre a dar la noticia. Y en su ejemplo encontramos la invitación a llevar consuelo y alegría a quienes lo necesitan. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de amor se convierten en instrumentos para multiplicar la esperanza y llevar la luz de Cristo a los lugares donde predomina la oscuridad. La fe compartida se fortalece, se contagia y se convierte en motor de transformación social y espiritual, demostrando que la resurrección no es solo un hecho histórico, sino una realidad que impacta la vida cotidiana. La madrugada que despierta el alma. El relato comienza con María Magdalena llegando al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Este momento de la madrugada simboliza no solo la ausencia de luz física, sino también la experiencia interior de un ser humano que atraviesa el dolor, la incertidumbre y la tristeza profunda.
La oscuridad refleja esos instantes en que nuestra vida parece vacía. Cuando sentimos que no hay salida frente a las dificultades y que la desesperanza nos rodea por completo. Sin embargo, María nos enseña que la búsqueda de Dios no depende de la claridad del camino, sino de la fidelidad del corazón. Su acción nos recuerda que incluso en medio de la confusión, la fe nos impulsa a avanzar, a abrir los ojos y los brazos a la posibilidad de un encuentro transformador que puede iluminar nuestra existencia. La piedra removida, el primer signo de lo inesperado. Al descubrir que la piedra del sepulcro había sido removida, María experimenta un desconcierto profundo. La piedra que bloqueaba la entrada se convierte en símbolo de las barreras que creemos insuperables en nuestra vida. Miedos, dudas, fracasos o pérdidas que nos hacen sentir atrapados. Sin embargo, el gesto divino de remover la piedra anuncia que Dios tiene el poder de transformar lo imposible en oportunidad. Este signo nos invita a abrirnos a lo inesperado, a reconocer que los planes divinos no siempre se manifiestan de manera que comprendamos de inmediato, pero que su acción siempre conduce a la vida, a la renovación y a la esperanza. La piedra removida se convierte en un recordatorio de que ningún obstáculo es definitivo frente a la obra de Dios. El asombro que despierta la fe. El descubrimiento del sepulcro vacío provoca en María un asombro que trasciende la sorpresa. Es la confrontación con lo milagroso y lo inexplicable. Esta experiencia nos enseña que la fe auténtica se nutre de momentos que desafían nuestra comprensión, invitándonos a aceptar que no todo puede ser explicado por la lógica humana. Cuando el corazón se abre al misterio divino, el asombro se transforma en confianza y la incertidumbre en oportunidad de crecimiento espiritual. María nos muestra que la verdadera búsqueda de Dios no teme al desconcierto, sino que lo utiliza como impulso para acercarse más profundamente a la fuente de toda vida y esperanza. La fidelidad que se convierte en acción. El correr de María Magdalena hacia los discípulos representa la fidelidad que no puede permanecer en silencio. La fe activa se manifiesta en compartir lo que se ha descubierto, en ser testigos de la acción de Dios y en llevar esperanza a quienes la necesitan. La urgencia con la que María comunica lo que ha visto nos enseña que la experiencia de la gracia divina transforma la vida y que cada creyente está llamado a ser portador de luz, amor y consuelo. Esta fidelidad activa es un ejemplo de cómo el corazón que ama y confía en Dios se convierte en instrumento de su obra, llevando claridad y fortaleza a otros incluso en medio de la confusión y la incertidumbre. Pedro y el discípulo amado, lecciones de acercamiento. Pedro y el discípulo amado muestran caminos distintos de acercamiento a la fe. Pedro, que corre y entra con acción decidida, representa la búsqueda de certeza mediante la observación y la confrontación con la realidad tangible. El discípulo amado, que entra con calma y contempla, nos enseña la fuerza de la fe, que cree antes de comprender completamente. Ambos caminos son necesarios.
Uno nos impulsa a actuar con decisión y valentía, mientras que el otro nos invita a confiar y a contemplar con serenidad. La convergencia de ambos caminos nos recuerda que la fe se construye a través de la experiencia, la reflexión y la apertura al misterio divino, permitiéndonos reconocer la obra de Dios, incluso cuando no podemos explicarla por completo. El sepulcro vacío. Puerta hacia la esperanza. El sepulcro vacío es un signo poderoso de que la muerte no tiene la última palabra. Donde parecía haber final, surge un nuevo comienzo. Donde parecía haber ausencia, emerge vida. Esta realidad nos enseña que incluso en nuestras pérdidas más profundas, Dios puede abrir caminos de renovación. Cada piedra que bloquea nuestro corazón, cada dificultad que parece insuperable, puede ser removida por su acción. La resurrección nos invita a mantener la esperanza, a confiar en que Dios transforma el dolor en crecimiento y a reconocer que nuestra fidelidad y perseverancia siempre tendrán frutos, aunque a veces sean invisibles a simple vista. La fe que trasciende la comprensión. El discípulo amado entra al sepulcro y cree incluso antes de comprender plenamente. Este acto revela que la fe auténtica no depende de pruebas tangibles, sino de la apertura del corazón a la acción de Dios. La fe trasciende la lógica y nos permite confiar en lo que aún no vemos, abrazando el misterio sin miedo. Esta actitud nos enseña a sostenernos en la confianza, a reconocer la obra de Dios en la vida cotidiana y a permitir que cada experiencia, por difícil que sea, se transforme en oportunidad de acercamiento a Él. La fe auténtica nos sostiene en medio de la incertidumbre y nos prepara para recibir los dones y la vida nueva que Dios nos ofrece. La transformación que nace del encuentro. El encuentro con el sepulcro vacío provoca un cambio interior profundo en los discípulos y en toda persona que se aproxima con corazón abierto. El miedo se convierte en valor, la tristeza en alegría, la desesperanza en confianza. Cada experiencia de dificultad se convierte en oportunidad para crecer espiritualmente y permitir que Dios transforme nuestra visión del mundo. La resurrección nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y pérdidas, la acción de Dios es constante y que su poder puede renovar nuestro corazón, iluminando nuestras decisiones y fortaleciendo nuestro espíritu para vivir con plenitud. La esperanza que se comparte. La esperanza que nace del sepulcro vacío no es solo para uno mismo. Debe ser comunicada, compartida y vivida en comunidad. María Magdalena corre a anunciar la noticia, mostrando que la fe auténtica nos impulsa a llevar luz a quienes viven en oscuridad. Cada acto de amor, cada gesto de ayuda y cada palabra de consuelo se convierten en instrumentos de transformación. La misión del creyente consiste en multiplicar la esperanza, reflejando la resurrección de Cristo en la vida diaria y demostrando que la alegría y la confianza en Dios pueden impactar profundamente a quienes nos rodean. La soledad que impulsa la búsqueda. María Magdalena llega al sepulcro en la madrugada, en un momento de soledad y silencio absoluto. Esta soledad simboliza esos instantes
en los que el corazón humano se enfrenta a la pérdida, la desilusión y la incertidumbre. La noche que la rodea refleja no solo la ausencia de luz, sino la ausencia aparente de respuestas ante las situaciones más difíciles de la vida. Sin embargo, su decisión de ir al sepulcro nos enseña que la verdadera búsqueda de Dios se realiza incluso en la soledad, cuando nadie más parece acompañarnos. La fidelidad se manifiesta en actuar con amor y valentía, en seguir adelante aun cuando el camino está cubierto de oscuridad, confiando en que Dios siempre nos guía hacia la luz y la esperanza. El desconcierto frente a lo inexplicable. Al encontrar la piedra removida, María se enfrenta a un desconcierto profundo. Lo que parecía imposible ha sucedido. La tumba está vacía. Este momento nos recuerda que Dios obra de maneras que superan nuestra comprensión, y que lo inesperado puede ser la puerta hacia la transformación más profunda. La vida nos enseña que no siempre podemos anticipar cómo Dios actuará. Pero podemos elegir abrir nuestro corazón y contemplar con asombro sus signos. El desconcierto de María refleja la experiencia de todos los creyentes que, al enfrentarse con lo milagroso, deben decidir entre aferrarse al miedo o abrirse a la fe que transforma. La urgencia del corazón fiel. María Magdalena corre a comunicar la noticia a los discípulos, mostrando que la fe auténtica impulsa a la acción. La fidelidad no se queda en la contemplación pasiva. Busca transmitir la esperanza que ha sido recibida. Este gesto nos enseña que la experiencia de Dios debe ser compartida, que cada acto de amor y de anuncio de la verdad puede cambiar la vida de otros. La urgencia del corazón fiel no nace del miedo, sino del amor profundo, que desea que otros también conozcan la alegría de encontrarse con Cristo. Cada creyente está llamado a ser portador de esta luz y a reflejar la esperanza que surge del encuentro con la resurrección en la vida diaria. Los distintos caminos de la fe. Pedro y el discípulo amado entran al sepulcro de maneras diferentes, reflejando que cada ser humano tiene un camino particular hacia la fe. Pedro actúa con rapidez y busca certeza mediante la observación, mientras que el discípulo amado contempla y cree antes de entender por completo. Ambos enfoques son complementarios. Uno nos enseña la necesidad de confrontar la realidad y buscar la evidencia, mientras que el otro nos muestra la importancia de la confianza y la apertura del corazón. La fe se construye combinando acción, contemplación y entrega. Y cada camino contribuye a la comprensión profunda de la obra de Dios. La esperanza que surge del vacío. El sepulcro vacío no es solo un hecho físico. Es un signo de la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de la esperanza sobre la desesperanza. Este signo nos recuerda que, incluso en las pérdidas más dolorosas, Dios tiene el poder de renovar nuestra vida. Las dificultades que enfrentamos pueden ser removidas por su acción, y lo que parecía definitivo puede transformarse en un nuevo comienzo. La resurrección nos invita a confiar en que cada obstáculo tiene solución y que la fidelidad y la perseverancia siempre son fructíferas.
Aunque a veces no veamos los resultados de inmediato. La fe que va más allá de la comprensión. El discípulo amado entra al sepulcro y cree. Antes de comprender plenamente. Esta actitud nos enseña que la fe auténtica no depende de pruebas visibles, sino de la disposición a confiar en la obra de Dios en nuestra vida. La fe trasciende la lógica humana y nos permite reconocer la acción divina en los momentos más simples y cotidianos. Aprender a sostenernos en la confianza, incluso cuando no entendemos todo, nos prepara para recibir los dones y la vida nueva que Dios nos ofrece. La fe es un acto de apertura total al misterio. Un camino hacia la transformación interior. Y hacia la plenitud que solo Él puede dar. La fidelidad que conduce al testimonio. La fidelidad de María y de los discípulos nos invita a vivir una fe activa. No basta con creer. La fe verdadera se traduce en acción, en compartir. En ser testigos del amor de Dios en el mundo. Cada acto de fidelidad, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar vidas. La misión del creyente es ser portador de esperanza, reflejo de la luz de Cristo, y ejemplo de que la fe no es pasiva, sino un compromiso que impacta a quienes nos rodean. La transformación interior que genera la esperanza. El encuentro con el sepulcro vacío provoca un cambio profundo en el corazón de los discípulos y de todo creyente. El miedo se convierte en valor. La tristeza en gozo, la desesperanza en confianza. Cada experiencia de pérdida o dificultad puede transformarse en oportunidad de crecimiento espiritual si dejamos que Dios obre en nuestro interior. La resurrección no es solo un hecho histórico, sino una realidad viva que transforma nuestra percepción de la vida, nuestra relación con los demás y nuestra manera de enfrentar las pruebas diarias. La acción de Dios nos invita a renacer cada día y a vivir con un corazón renovado. La misión de compartir la esperanza. María Magdalena corre a anunciar la noticia a los discípulos, recordándonos que la fe auténtica no puede permanecer en silencio. Cada creyente está llamado a llevar la luz de Dios a quienes viven en oscuridad, a ser portador de esperanza y consuelo en un mundo que tantas veces parece perdido. La misión de compartir la esperanza requiere valentía, amor y coherencia, reflejando la alegría de la resurrección en nuestra vida cotidiana. Cada gesto, palabra o acción puede ser un testimonio del poder transformador de Dios, multiplicando la luz y la gracia que hemos recibido en otros corazones. La vida plena que se recibe en la resurrección. El relato del sepulcro vacío nos invita a vivir con plenitud y propósito, reconociendo que Dios transforma la muerte en vida, la desesperanza en alegría y la oscuridad en luz. Cada creyente está llamado a caminar con fe, esperanza y fidelidad, confiando en que lo imposible puede ser superado por la acción divina. La resurrección nos recuerda que la vida es un continuo amanecer y que abrir nuestro corazón a Dios nos permite experimentar su amor, su gracia y su renovación constante. Vivir con plenitud significa reflejar la luz de Cristo en cada decisión, en cada relación y en cada acción que realizamos. La madrugada que anuncia vida nueva.
María Magdalena llega al sepulcro cuando todavía está oscuro. Y en esta madrugada se refleja el estado de nuestro propio corazón. En momentos de incertidumbre, dolor o desesperanza. La oscuridad que rodea el sepulcro simboliza los temores, dudas y sufrimientos que nos impiden ver con claridad el camino hacia la esperanza. Sin embargo, su fidelidad y amor la impulsan a buscar a Jesús, recordándonos que la verdadera fe no espera a que todo sea fácil o comprendido, sino que actúa con valentía y perseverancia. Cada paso hacia la luz implica dejar atrás el miedo, confiar en la guía de Dios y mantener el corazón abierto a la transformación que Él obra en nuestra vida. La piedra removida, un signo de lo imposible hecho realidad. Cuando María descubre que la piedra ha sido removida, se enfrenta a un signo que desafía toda lógica humana. La piedra simboliza los obstáculos que creemos insuperables en nuestra vida. La enfermedad, la pérdida, la soledad, el fracaso o el miedo. Dios, con su acción divina, nos muestra que ningún impedimento es definitivo cuando confiamos en Él. Este acto nos invita a abrirnos a lo inesperado y a reconocer que lo que para nosotros parece final puede ser el inicio de una nueva vida. La piedra removida nos enseña que Dios transforma lo imposible en posibilidad, y que su poder actúa de manera silenciosa, pero decisiva para renovar nuestra existencia. El asombro que despierta la fe. El hallazgo del sepulcro vacío provoca en María un asombro profundo, que trasciende la mera sorpresa. Este asombro es la confrontación con lo milagroso y lo inexplicable, recordándonos que la fe se fortalece al reconocer la acción de Dios, donde la lógica humana no alcanza. Cada creyente está llamado a mantener el corazón abierto al misterio divino, permitiendo que la admiración ante su signo se convierta en confianza y esperanza. El asombro no paraliza. Despierta la fe y nos impulsa a avanzar, a buscar, a contemplar y a reconocer la vida nueva que Dios ofrece, incluso cuando no comprendemos todos sus caminos. La fidelidad que se convierte en misión. María corre a comunicar la noticia a los discípulos, mostrando que la fe auténtica no se queda en silencio. La fidelidad se manifiesta en acción, en llevar esperanza a otros y en ser testigos del amor de Dios. La urgencia de María simboliza la fuerza del corazón, que reconoce el valor de compartir. La alegría de la resurrección. Cada uno de nosotros está llamado a transmitir lo que hemos experimentado en el encuentro con Cristo, siendo luz para quienes viven en la oscuridad, portadores de consuelo y esperanza, y reflejando con nuestras palabras y acciones la transformación que Dios obra en nuestro interior. Caminos diversos hacia la fe. Pedro y el discípulo amado muestran caminos distintos hacia el encuentro con Dios. Pedro representa la búsqueda de certeza mediante la acción y la observación directa. El discípulo amado refleja la fe, que cree y confía antes de comprender plenamente. Ambos caminos son necesarios. Uno nos enseña a actuar con valentía y determinación, mientras que el otro nos invita a confiar y contemplar con paciencia. La fe se construye a través de la experiencia.
La reflexión y la apertura al misterio divino, permitiéndonos reconocer la obra de Dios, incluso cuando no podemos explicarla por completo. El vacío que anuncia esperanza. El sepulcro vacío es un signo poderoso de que la muerte no tiene la última palabra. Donde parecía haber final, surge un nuevo comienzo. Donde parecía haber ausencia, emerge vida. Esta realidad nos invita a mantener la esperanza incluso en medio del dolor más profundo. Cada dificultad puede convertirse en oportunidad de renovación. Cada pérdida puede transformarse en semilla de vida nueva. La resurrección nos enseña que Dios tiene el poder de renovar nuestro corazón y nuestras circunstancias, y que la fidelidad y la perseverancia siempre producen frutos, aunque a veces sean invisibles para nosotros. La fe que trasciende la razón. El discípulo amado entra al sepulcro y cree incluso antes de comprender completamente. Su acto nos enseña que la fe auténtica trasciende la necesidad de evidencia tangible y nos permite confiar en la acción de Dios en nuestra vida. La fe va más allá de la razón humana, reconociendo que lo visible no siempre revela la totalidad de la verdad. Aprender a sostenernos en la confianza, incluso cuando no entendemos todo, nos prepara para recibir los dones y la vida nueva que Dios nos ofrece, y nos permite experimentar la transformación interior que solo Él puede provocar. La transformación interior que renueva. El encuentro con el sepulcro vacío transforma profundamente el corazón de los discípulos y de todo creyente. El miedo se convierte en valor, la tristeza en alegría, la desesperanza en confianza. Cada experiencia de dolor o pérdida puede ser un catalizador de crecimiento espiritual, si permitimos que Dios obre en nuestro interior. La resurrección no es solo un hecho histórico. Es una experiencia viva que cambia nuestra manera de ver la vida, nuestras relaciones y nuestra capacidad de enfrentar desafíos, invitándonos a renacer cada día y a vivir con un corazón renovado. Compartir la esperanza que recibimos. La esperanza que nace del sepulcro vacío no es para retenerla en silencio, sino para ser comunicada y vivida en comunidad. María Magdalena corre a anunciar la noticia, enseñándonos que la fe auténtica nos impulsa a llevar luz a quienes viven en oscuridad. Cada palabra de consuelo, cada gesto de amor y cada acción de servicio se convierte en instrumento de transformación. La misión del creyente consiste en multiplicar la esperanza, reflejando la resurrección de Cristo en la vida diaria y demostrando que la alegría y la confianza en Dios pueden impactar profundamente a quienes nos rodean. La quietud de la madrugada como espacio de encuentro. La llegada de María Magdalena al sepulcro en la madrugada nos recuerda que los momentos de silencio y quietud son los que permiten el encuentro con lo divino. La oscuridad que la rodea no es solo ausencia de luz, sino también un símbolo de nuestra propia incertidumbre, de los miedos que nos impiden avanzar, y de los vacíos que sentimos en nuestro corazón. Sin embargo, su fidelidad y perseverancia nos enseñan que incluso en la soledad más profunda y en el momento más oscuro, Dios obra con discreción y precisión.
preparando un encuentro que transformará la vida de quienes se abren a Él con fe y amor. La piedra removida. El poder de la acción divina. Al ver la piedra removida, María enfrenta un signo que desafía toda lógica humana. Esa piedra simboliza los obstáculos, los miedos y las dificultades que parecen insuperables en nuestra vida. Dios, con su acción silenciosa pero poderosa, nos demuestra que ningún impedimento es definitivo. El acto de remover la piedra nos invita a abrir nuestro corazón a lo inesperado, a confiar en que lo que parece final puede ser el inicio de algo mucho más grande, y que la obra de Dios siempre busca transformar nuestra realidad, llevándonos de la desesperanza a la vida plena y a la renovación de nuestro espíritu. La sorpresa que despierta la contemplación. El hallazgo del sepulcro vacío provoca en María un asombro que trasciende la simple sorpresa. Este asombro nos enseña que la fe se fortalece cuando nos enfrentamos a lo milagroso, cuando nuestros ojos y nuestro corazón se abren a lo que va más allá de nuestra comprensión. La contemplación de lo inexplicable nos invita a la reflexión profunda. Entender que la obra de Dios supera nuestra razón y que cada acto divino tiene un propósito que tal vez aún no comprendemos. La sorpresa se convierte así en puerta de apertura al misterio y en estímulo para una fe más madura y confiada. La urgencia del corazón que ama. María corre a comunicar la noticia a los discípulos, mostrando que la fe auténtica no puede quedarse en silencio. Su urgencia refleja el poder del corazón que ama y que reconoce que la esperanza debe ser compartida. La misión del creyente consiste en transmitir la alegría y la luz que provienen del encuentro con Dios. Ser testigos activos de la obra divina y multiplicar la esperanza en la vida de los demás. Cada gesto, cada palabra y cada acción de amor se convierte en instrumento de transformación, demostrando que la fe verdadera se manifiesta en la acción y no solo en la contemplación pasiva. La diversidad de caminos hacia la fe. Pedro y el discípulo amado entran al sepulcro de maneras distintas, reflejando que cada persona tiene un camino único hacia el encuentro con Dios. Pedro representa la búsqueda de evidencia mediante la acción directa, mientras que el discípulo amado confía y cree antes de comprender completamente. Ambos enfoques son necesarios. Uno nos enseña a actuar con decisión y valentía, mientras que el otro nos muestra la importancia de la paciencia y la apertura del corazón. La fe auténtica se construye combinando acción, contemplación y confianza, reconociendo que cada camino tiene su valor en el proceso de crecimiento espiritual. El vacío que anuncia la esperanza eterna. El sepulcro vacío simboliza la victoria de la vida sobre la muerte y nos recuerda que la desesperanza nunca prevalece cuando Dios actúa. Lo que parecía definitivo, como la muerte de Jesús, se transforma en fuente de vida nueva. Este signo nos invita a confiar en que cada dificultad, cada pérdida y cada obstáculo pueden ser transformados por el poder divino. La resurrección nos enseña que la esperanza verdadera surge cuando aceptamos la acción de Dios en nuestra vida, y que la fidelidad y la perseverancia
producen frutos que, aunque a veces invisibles, son eternos y transformadores. La fe que trasciende la lógica humana. El discípulo amado cree antes de comprender plenamente, revelando que la fe auténtica no depende de pruebas visibles, sino de la disposición del corazón a confiar en Dios. Esta fe trasciende la razón y nos permite reconocer la obra de Dios incluso cuando no entendemos todo a nuestro alrededor. Aprender a sostenernos en la confianza nos prepara para recibir los dones de Dios y para permitir que su gracia transforme nuestra vida. La fe auténtica nos invita a abrirnos al misterio divino y a permitir que cada experiencia, por difícil que sea, se convierta en un camino hacia la renovación espiritual y la plenitud interior. La transformación interior que renueva la vida. El encuentro con el sepulcro vacío provoca un cambio profundo en los discípulos y en todo creyente que se acerca con el corazón abierto. El miedo se convierte en valentía, la tristeza en alegría y la desesperanza en confianza. Cada prueba y cada dificultad pueden ser oportunidades para el crecimiento espiritual, si permitimos que Dios obre en nuestro interior. La resurrección nos recuerda que la transformación no es solo un evento histórico, sino una experiencia viva que cambia nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de enfrentar los desafíos diarios, renovando nuestra capacidad de amar, servir y esperar. Compartir la esperanza que se recibe. La esperanza que surge del sepulcro vacío no es para guardarla en silencio. Debe ser comunicada y compartida. María Magdalena corre a anunciar la noticia, mostrando que la fe auténtica nos impulsa a llevar luz a quienes viven en la oscuridad. Cada palabra de aliento, cada gesto de servicio y cada acción de amor se convierte en instrumento para multiplicar la esperanza y transformar vidas. Ser portador de la luz de Cristo significa comprometerse con la misión de irradiar alegría, consuelo y confianza, reflejando la resurrección en cada aspecto de nuestra existencia. La fidelidad que ilumina la oscuridad. María Magdalena llega al sepulcro en la madrugada, en un instante de total oscuridad, y su llegada simboliza la fidelidad que ilumina la incertidumbre de la vida humana. La oscuridad representa los momentos de dolor, miedo y desorientación. Esos instantes en los que nuestra alma se siente vacía y desconcertada. Sin embargo, la decisión de María de buscar a Jesús nos enseña que la fe verdadera no depende de la claridad del camino, ni de la certeza absoluta, sino de la valentía de avanzar con el corazón abierto. Cada paso en la oscuridad se convierte en un acto de confianza y esperanza, recordándonos que Dios obra incluso cuando no podemos ver sus acciones con claridad, y que la fidelidad perseverante es la que nos conduce hacia la luz de su presencia. La piedra removida. Símbolo de transformación. El descubrimiento de que la piedra había sido removida es un signo que desafía toda lógica humana y nos invita a reflexionar sobre los obstáculos que creemos insuperables. La piedra simboliza las dificultades, miedos, pérdidas y limitaciones que bloquean nuestro camino hacia la vida plena y la esperanza. Dios,
con su poder y su amor, nos demuestra que ningún impedimento es definitivo. Remover la piedra significa abrirse a lo inesperado. Aceptar que los planes divinos pueden superar nuestras expectativas y confiar en que lo que parece imposible puede ser transformado en una oportunidad de renovación y crecimiento espiritual. El asombro que despierta la fe. Al encontrar el sepulcro vacío, María experimenta un asombro profundo que trasciende la mera sorpresa. Este asombro nos enseña que la fe auténtica surge al reconocer la acción de Dios en lo inesperado y lo milagroso, incluso cuando nuestra razón no puede comprenderlo todo. La contemplación de lo inexplicable fortalece la confianza y nos invita a abrirnos al misterio divino. La fe no paraliza. Despierta la admiración, estimula la reflexión y nos impulsa a buscar, con corazón sincero, la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, recordándonos que cada señal de su amor es una oportunidad para acercarnos más a Él. La urgencia del corazón que cree. María corre a comunicar la noticia a los discípulos, mostrando que la fe verdadera se traduce en acción. La fidelidad no se queda en la contemplación pasiva. Busca compartir la esperanza y el consuelo con otros. La urgencia de su corazón refleja la fuerza de quien ha experimentado la vida nueva y desea que otros también la conozcan. Cada creyente está llamado a ser testigo activo del amor de Dios, llevando luz a quienes caminan en la oscuridad, reflejando la esperanza y la alegría de la resurrección a través de palabras, gestos y acciones que transformen la vida de los demás. La luz que vence la oscuridad. El relato del sepulcro vacío nos deja un mensaje de esperanza, transformación y vida plena, que trasciende el tiempo y las circunstancias. La fidelidad de María Magdalena. Su valentía para buscar y su urgencia por compartir la buena noticia. Nos recuerdan que la fe auténtica no se queda en la contemplación pasiva, sino que nos impulsa a actuar, a amar y a ser testigos del poder transformador de Dios en nuestra vida y en la de los demás. Cada piedra que parece bloquear nuestro camino, cada miedo, pérdida o dolor que sentimos, puede ser removido por la acción de Dios. Y aquello que parecía imposible puede convertirse en fuente de renovación, alegría y esperanza. La fe nos invita a confiar más allá de nuestra comprensión, a creer incluso cuando no vemos todas las respuestas, y a abrir nuestro corazón al misterio divino. La resurrección no es solo un hecho histórico, es una experiencia viva que transforma nuestro interior, cambia nuestra perspectiva de la vida, fortalece nuestras relaciones y nos enseña a enfrentar los desafíos con confianza y valentía. La esperanza, la alegría y la vida que brotan del sepulcro vacío se convierten en fuerza para compartir, para irradiar luz y para ser instrumentos de transformación. En un mundo que tantas veces camina en la oscuridad, cada encuentro con la obra de Dios nos invita a renacer, a renovar nuestra fe y a experimentar la plenitud de la vida que solo Él puede dar. Así como María corrió a dar la noticia, cada creyente está llamado a transmitir la esperanza recibida, a ser luz en medio de la oscuridad.
y a irradiar el amor, la paz y la alegría que surgen de la resurrección. La vida plena se alcanza cuando vivimos confiando en que Dios puede transformar cada piedra de nuestra vida en camino, cada sombra en luz y cada dificultad en oportunidad de crecimiento espiritual. En definitiva, Juan nos invita a reconocer que la resurrección de Cristo es un llamado constante a la fe, a la esperanza y al amor activo. Nos recuerda que la fidelidad perseverante, la apertura al misterio y la valentía de compartir la buena noticia son el camino hacia la verdadera renovación del corazón. El sepulcro vacío nos asegura que con Dios siempre hay vida, siempre hay luz. Y siempre hay una nueva oportunidad para experimentar su gracia y su misericordia en cada instante de nuestra existencia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.